Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Guillory. En este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. Bueno, pues el día de hoy me gustaría hablar en especial de Halloween, sobre la vida y la muerte. Creo que pues es un tema que a mucha gente pues le llama la atención y como siempre vemos en este canal, hay muchas perspectivas desde el punto de vista de la mística. Y entonces pues lo que nosotros hacemos es pues tratar de llegar a un punto de equilibrio en donde pues tenga como una razón, como una visión las perspectivas, independientemente de la cultura o de la creencia, algo pues muy cercano a lo que el místico puede llegar a decir que puede trascender, ¿sí? Que es como la visión del místico, que no se queda, digamos, en la muerte, solamente en la desaparición del cuerpo desde un punto de vista materialista. Para el místico, pues claramente hay muchas cosas que pasan después de la muerte, pero pues tiene que tener más pruebas, más veracidad y más filosofía en la metafísica, más allá que la religión. Pues primero quiero aclarar que me gusta aquí en Latinoamérica cómo se aborda el tema en algunos países como en México, que tienen una cultura como de poder tener una conexión, así sea una vez al año, con los seres queridos, como que se une el mundo de los muertos y el mundo de los trascendidos con este mundo. Y pues me parece que pues es algo muy chévere. Normalmente la mística trata de hacer algo así. La mística trata de enfocarse como en estos planos, los cuales pues no son materiales o no vistos en la materia, sin embargo la mística los tiene en cuenta con recordemos los tres planos que el hermetismo tiene en cuenta en la existencia, lo que es material, mental, espiritual. Y pues asimismo, cuando la conciencia se separa del cuerpo, pues hay estados que quedan y mueren con el cuerpo y estados que pues trascienden a otros planos. Estos planos pueden ser atemporales, lo cual quiere decir que pues no se mueren, sino que pues están ahí como remanentes. Sí, y aquí es donde pues entonces podemos hablar de lo que son los fantasmas y demás. Y este tema de los fantasmas pues es muy controversial. En la historia de la mística pues de hecho han existido encontrones o ciertos roces con pensamientos, por ejemplo, de la teosofía. Madame Blavatsky criticaba mucho el espiritismo común, algo que pues ya era como una tradición en Europa, que era pues sentarse entre los amigos con un mecanismo, un sistema de lenguaje que pudiera hacer contacto con estos otros planos invisibles. Para pues esta gente pues era muy normal esta práctica. Claro, hoy en día pues no es normal esto, pero en una época en Europa era pues muy normal. Personajes como Madame Blavatsky criticaron esto fuertemente porque pues ellos decían que lo que indican es que en estos planos lo que hay del otro lado no concierne al ser humano, y a esto se refieren a que pueda que lo que contactemos del otro lado no sean espíritus. ¿Quién nos dice a nosotros que en verdad el fallecido todavía esté ahí, su conciencia? En la explicación teosófica se dice que existen 7 vestimentas o 7 constituciones del ser humano, de las cuales 3 están destinadas a ser atemporales, que son una que viene directamente de la emanación, la monada o el espíritu y una mente alta. Hay otros 4 cuerpos que están destinados a perecer, ya que pertenecen a lo temporal. Vamos a describir de dos en dos. Primero el cuerpo etérico y el físico, y después el emocional o astral y el mental bajo. Trascendemos y reencarnamos, pero hay momentos estacionarios antes de pues ya dejar nuestra conciencia del todo. Estos cuerpos quedan entonces como un cascarón y entonces digamos que seguiría la conciencia a otro estado. Y estos cascarones entonces en los planos astrales y etéricos pues muy bajos, dicen que existen pues ciertas larvas, ciertas tulpas que pueden tomar estos y arroparse de estos. Y entonces presentarse como si fueran entonces un conocido o un cercano. En sistemas como la Ouija, nada nos puede decir a nosotros que nosotros estamos contactando verdaderamente al ser fallecido. Lo que nosotros hacemos cuando acudimos a la Ouija es hacer, digamos, en el sistema de lenguaje, generar como una vibración en ciertos estados o ciertos planos para entonces llamar como un imán, ¿sí? Como aplicando la ley del hermetismo, de la atracción.
entonces digamos algo relacionado a este ser, que digamos ya falleció. Pero ¿estamos en verdad atrayendo a este ser o estamos atrayendo un cascarón nada más que pueda que esté invadido por otra cosa? O pues más denso aún, cualquier otro ente que sepa manipular y sepa que a usted, que pues hay personas que necesitan saber de esa persona o ese ente que falleció y entonces que se presenten haciéndose pasar. ¿Sí? Entonces, pues tenemos que saber de que estos sistemas que nos propone a veces la mística, muchas veces no son confiables si nosotros no entendemos qué es lo que estamos buscando en ese otro plano. Lo que sucede es que desde la mayoría de los puntos de vista de la mística no se quedan solamente en la religión, de que hay una separación, cuando hay una separación del cuerpo y la conciencia, ya cuando nos hacen como digamos la prueba con nuestro corazón y la pluma, qué tan ligero es, ¿sí? Y esto pues también se ha traducido en las religiones modernas. Pues para la mística, que bebe directamente de el antiguo Egipto, entonces esta simbología del beso entre el corazón y la pluma, pues tiene mucho que ver, aunque esto alimentó las religiones, esto tiene mucho que ver en la filosofía de la hermetría, porque claramente si la conciencia ha sido pues, predispuesta a las pasiones, a los deseos, pues no va a quedar mucho de la conciencia, lo que hace, lo que explica la mística a través pues de esta simbología que la revive también la alquimia con sus postulados como solvet, coágula, que hay como una renovación. En eso se basa el místico para vivir. Pues decía un filósofo presocrático que el ser humano se prepara en vida para morir, ¿sí? Y posteriormente personajes como Paracelso decían que nosotros morimos dos veces. La primera vez, que es la parte física, y la segunda, que es como la parte mental. Entonces, pues, ¿qué hay del otro lado? ¿O cuáles son entonces los postulados de las corrientes místicas? Lo sorprendente es que son muy parecidas. Pues digamos, para la cábala es como una renovación que tiene el alma y que se va corrigiendo a sí misma cada vez que entra a la materia, cada vez que baja a la encarnación, por lo cual se tiene que entender que a fuerza mayor la cábala necesita postular la reencarnación, pero no es la conciencia. Esto pues para la cábala está pues muy representado en el plano de la Neshama o también el plano de la Ruach. Para ellos existe como un encadenamiento también, algo que se llama la corrección, que es lo que tiene que hacer, digamos, en cada encarnación la conciencia para pues ir como limpiando algo que estos llaman la tikkun. Esto pues hay un tiempo en el cual cuando cesa la conciencia, llega la muerte, pues se va liberando a medida que pasa el tiempo. Hay ciertos ritos que hacen los cabalistas entonces para ayudar a liberar a las almas, tales como el Paidion Nefesh o el Tikkun Ahurroach. Son varios los cuales digamos son nombres que se recitan, nombres divinos y salmos para pues liberar a estas almas. El objetivo es como dar la luz, ¿sí? En algunos casos un alma no encarnada puede incluso llegar a poseer a una persona buscando digamos resolver algo pendiente. Entonces vemos que digamos en el árbol de la cábala hay unos planos en los cuales el alma se puede quedar como atrapada mientras, como en un momento, la primera se muere el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Para los que pues no sepan qué es el plano etérico, les recomiendo ver un video donde pues dejé muy claro cómo funciona que está atado con la madre Gaia y también con nuestro plano físico. Cuando estas dos mueren, lo que sucede es que la conciencia entonces queda en otros planos, digamos la parte vital queda como otra parte que es el cuerpo emocional, el cual pues queda como andando y mental, ¿sí? Mental bajo, hay dos mentes, mental bajo y mental superior. Estas, digamos en la mística, podrían indicarse que son tanto el plano astral no es el mismo plano etérico, es un plano pues más profundo que no se muere con el cuerpo. Entonces digamos que es como otro vendaje, otro ropaje que tiene el ser, el cual pues todavía como que se queda pendiente. Ahora, si acudimos entonces a lo que dice Madame Blavatsky, que los muertos conviven con nosotros, entonces ellos no se van de este plano físico por más de que pierdan el cuerpo, quedan entonces en unos más sutiles. Hagamos de cuenta que queda como un cascarón, como cuando una serpiente cambia de piel. Se deja entonces ahí un cascarón y ese cascarón queda vacío. Ese cascarón, pues entonces muchas veces, según Madame Blavatsky, es
es tomado por otras fuerzas de este plano. Ahora, este plano entonces, ¿en dónde queda? El plano donde habitan estas almas, en su plano estacionario. Ya entonces pues hablamos de ya lo último, a dónde entonces va después de la segunda muerte a la persona. Hablamos de que está la primera muerte que decía Paracelso que es como la siembra, y después de la segunda muerte ya es como la cosecha, y ya es en esa segunda muerte donde usted pues ya tiene más como una preparación para pasar entonces a otros planos, pero ya no sería usted, ya no sería este ser que habitó, sino pues es otra cosa completamente diferente, que pues está ligada a planos superiores. Entonces, pues de acuerdo a la armetría está lo físico, lo mental y lo espiritual. Después de que se va lo físico y lo mental, pues queda entonces el plano espiritual, ¿sí? Como la chispa que vino como a ser en la materia y lo hizo a uno, lo que nosotros llamamos el cordón de plata. Ahora, para la teosofía hay 7 cuerpos, de los cuales 4 están destinados a morir, que son los que ya nombramos, que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Entonces tenemos otro cuerpo que es un mental alto, sí que es como un mental muy sutil, que de hecho usted prepara este vehículo a lo largo de su vida para poder estar en planos superiores en el momento de la muerte. Pues esto se trata de la mística y en sí la teosofía. La mónada o el espíritu y la emanación primaria. Esto entonces reflejando la trinidad espiritual. Lo mismo pasa con la cábala. Entonces tiene lo que son los planos bajos y los planos sutiles. Sería entonces la neshama, pues es como lo más sutil, como el cielo o el infierno, dependiendo pues la densidad del ser, ¿sí? Pero pues la neshama es tan universal, en la cual pues llega entonces el fallecido, ¿sí? Entonces decir de acuerdo a esto, pues no toda la mística o todas las ramas de la mística y la magia consideran que exista en sí la reencarnación. ¿Qué sería una encarnación? Podríamos hablar más bien de una encarnación, y aunque no todas creen en una reencarnación, podríamos decir que sí mantienen la ley de que la energía se renueva. Si la energía no se acaba, sino la energía se vuelve potencial y cinética. Si esto no solamente es un postulado de la física newtoniana, sino pues esto ya es algo que se proponía desde hace mucho tiempo en la filosofía. Entonces no es lo mismo hablar de reencarnación que de encarnación, sí, ya que la terminología es diferente. ¿Qué es lo que se reencarna? Porque no es usted lo que se reencarna, sí. Lo que se encarna es como la voluntad del espíritu, y esa voluntad del espíritu pues se renueva, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el espíritu ha tenido diferentes vestimentas. Sí, para esto yo recomendaría el libro de Platón del Fédon, un poco más acerca de esta forma o este ropaje. Claro, la academia moderna trata de indicar que solamente hay como una parte dual, ¿cierto? El alma y el cuerpo. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, se puede interpretar a Platón más allá de una duada, se puede interpretarlo en diferentes planos, ¿sí? Desde lo espiritual, bajando por planos mentales hasta lo material, como acabamos de ver. Entonces, es como muy básico esta dualidad que la explica Platón, pero pues es un libro que en la mística se tiene muy en cuenta, ya que pues aquí se habla como de la diferencia entre lo permanente y lo impermanente. Hablamos de la encarnación, es lo que, digamos, el espíritu proyecta, si no es usted. Entonces, pues yo prefiero decir que yo creo en la encarnación, no la reencarnación, porque yo sé que cuando yo deje este plano, pues yo ya habré hecho lo suficiente para haberme ido, para sentirme bien o mal conmigo mismo, pero no voy a tener una oportunidad de hacer más. Esta es la única oportunidad para ser quien soy, y no va a haber otra oportunidad más. En el más allá solamente hay, como dice Paracelso, una recolecta, ¿sí? Una cosecha de esa siembra, y ya después de ahí pues, es dejado al pensamiento de cada quien. Creo que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este especial de la vida y la muerte, como pues de pronto lo podemos asimilar un poco más con respecto a la mística, cómo pues se parecen estas ramas, no solamente las que hablamos hoy de la teosofía y la cábala y un poco la budista, sino pues diferentes ramas. Pueden ustedes investigarlo. Recomendaría que también analicen el gnosticismo, pues se considera la existencia pues un poco diferente. Y pues bueno, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharme. Esta es la Fogata Mística.